Hoy avanzamos a partir del punto 6. A partir de ahora comenzamos con los textos que le vamos a ir proyectando, o si tenés tu Biblia podés ir tomando notas. Y en sexto lugar vemos que otro tema que presenta esta carta es que creer en Jesucristo es vivir en la luz. Creer en Jesucristo es vivir en la luz. ¿Qué significa esto? Yo no puedo decir, yo creo en Cristo, pero yo vivo en tinieblas. ¿Qué quiere decir tinieblas? En pecados, en rencores, en mentiras, en falta de perdón, con malos pensamientos de continuo, con malas actitudes. Eso es vivir en tinieblas. Entonces, el sexto punto y primero de esta ocasión es que el que realmente ama a Dios o conoce a Dios vive en la luz de Dios, en la luz espiritual. Y ahora vemos dónde está eso en esta carta. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él, como Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tajante, es contundente, no es ambiguo, que sí, que puede ser, no. Pero si andamos en luz, en la luz espiritual de Dios, en la luz espiritual de Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y sería bueno que nos preguntemos, ¿cómo ando? ¿Cómo ando con mis hermanos en la fe? ¿Ando bien? ¿Tengo comunión con ellos? ¿Estoy resentido con alguien? ¿Cómo ando con mi familia? Con mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi tío. ¿O ando bien con los que me llevo bien y con otros no? Bueno, es fácil decir, sí, yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, pero ¿cuál es la evidencia que demuestra que realmente yo soy un seguidor de Jesús? Que yo vivo en la luz de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya vemos que para demostrar que somos seguidores de Cristo debemos andar en la luz. Y andar en la luz significa andar bien, tener comunión con otros creyentes y aún con los que no son creyentes. Y está la gran promesa. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, Dios nos perdona, nos justifica y vivimos en paz. Y nuestra conciencia no nos acusa de nada. Y somos más que victoriosos, somos felices. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios aprueba en nuestra vida. Andamos en la luz de Él, andamos bien con los demás. Qué hermosura la carta, ¿no? Vamos al punto número 7. El escritor nos exhorta a no pecar ni mentir. Nos anima, nos exhorta a no pecar ni mentir. Y leemos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, que dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Es bastante confrontativa la palabra, ¿no es cierto? A mí me confronta y hace que yo me examine cómo vivo. Entonces analicemos por un momento. El versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Porque una cosa es saber de Cristo, saber la historia, creer que Él existió, que Él vivió,
que nació de la Virgen María, que creció, que hizo milagros, que anduvo haciendo bienes, que predicó el Evangelio, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que ascendió al cielo, que va a volver. Bueno, eso es una verdad irrefutable, pero eso no hace a la cosa, no hace al cambio de vida. Acá dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Está hablando de un conocimiento personal, un conocimiento empírico, experimental, porque podemos conocer a Jesús mentalmente, teóricamente, por haber leído la Biblia, por escuchar un mensaje que habla de Jesús, pero lo que cuenta realmente es poder tener una experiencia con Él, un conocimiento personal, un conocimiento espiritual, un conocimiento que me lleva a conocerle cada día más. En esto conocemos, o sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si cumplimos lo que Él pide. Y ahí se pone un poco más difícil, porque a veces uno sabe lo que Jesús pidió. Entre tantas cosas, ámense los unos a los otros, perdonen a aquellos que le ofenden. Bueno, sabemos todo eso. El punto es, estoy amando, estoy perdonando, estoy haciendo, estoy guardando sus mandamientos. Eso nos dice el versículo 3. Y el 4 dice, el que dice, yo le conozco, oh sí, yo conozco a Jesús, y no guarda sus mandamientos, no cumple su palabra, no le obedece. Lo que dice ahora es bastante fuerte. ¿Qué dice? El tal es mentiroso. Ay, ay, ay. Me confronta muy en serio. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que cumple, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos unidos en Él, que tenemos comunión con Él, que tenemos una íntima relación con Jesús. En esto sabemos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y a esta altura yo te pregunto, ¿es fácil ser cristiano? Bueno, cualquiera puede tener el rótulo de cristiano, pero ser un cristiano a la manera de Jesús, a la manera bíblica, no es fácil, pero es posible, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a ser el cristiano que verdaderamente Dios espera que seamos cada uno de nosotros. Bien, vamos a avanzar en al punto número 8. Jesucristo es la palabra de vida. Jesucristo es la palabra de vida, la cual existía desde antes de la creación del mundo. Muchas personas creen que Jesús comenzó cuando nació como un bebé de María. No, Jesús ahí comenzó su vida humana, tomó forma humana, tomó cuerpo humano. Pero Jesús no tuvo principio, Jesús es Dios. Vivió junto al Padre y junto al Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y leemos 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. 1 de Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tomemos un momentito y analicemos lo que dice este pasaje bíblico. Lo que era desde el principio, antes que existiera la humanidad, antes que existiera el mundo, todo lo creado, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Está hablando un testigo presencial de Cristo, alguien que lo tocó, alguien que estuvo a su lado, alguien que lo escuchó en forma directa.
Alguien que comió con él, que caminó con él, que lo escuchó personalmente, está hablando un testigo presencial. Juan, uno de sus discípulos, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Tal vez nunca pensaste si pudieras tocar a Jesús personalmente, si pudieras acercarte y decirle: te quiero dar un abrazo, Señor. Esa sería una experiencia extraordinaria. Bueno, pero ¿sabés que nosotros podemos tener una experiencia como la que tuvieron ellos? Porque Jesús dijo: donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre. ¿Qué dijo Jesús? Yo estoy en medio de ellos. No está físicamente, pero está espiritualmente. Así que yo te puedo asegurar, ahí al lado tuyo, ahí está Jesús. Ahí está. Y si vos decís: Señor, necesito un abrazo tuyo, necesito tu cariño, tu amor, tu ternura, Él te lo va a dar, porque Él te ama. Él es real. No es un Cristo histórico allá lejos en los cielos. Es un Cristo que vive en medio nuestro. Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes a través del Espíritu Santo. Y va a estar con nosotros. Hay veces que caminamos tristes, acongojados, apesadumbrados. ¡Ay, qué carga! ¡Qué solo me siento! Sin embargo, Jesús está al lado tuyo. Pero a veces nosotros estamos tan pensando en nuestras cargas, nuestros problemas, que no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado. Quizás viniste sintiéndote solo, triste, derrotado, olvidado. Yo quiero darte una buena noticia. Jesús está a tu lado, Jesús está allí al lado tuyo. Él camina contigo, Él te ama. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Gloria a Dios! No es un Cristo histórico, es un Cristo real, es de hoy para tus problemas actuales. Así que está hablando un testigo presencial. Dice que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada. Muchas veces yo miro algunos canales supuestamente científicos y los pseudocientíficos están buscando el origen de la vida. ¿Dónde se originó la vida? ¿En la Tierra? ¿En Marte? ¿Provenimos de un ser unicelular? ¿Descendemos de los monos? ¿Dónde se originó la vida? La palabra de Dios dice que la vida se originó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él no es que tenía vida, Él era y es la vida. Todo ser viviente tuvo su origen en Jesucristo. Pero tal vez nunca no nos dimos cuenta en ver lo que dice la palabra. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vivió siempre con el Padre, pero un día vino a visitarnos y un día nos enseñó cómo ir al cielo, cómo ser perdonado. Verso 3: lo que hemos visto y oído, ¿qué dice ahora? Eso os anunciamos. Un verdadero cristiano que tuvo una experiencia espiritual con Jesús anuncia a las personas quién es Cristo. ¿Cómo es Él? Ahora, si vos escuchaste así, de oídas, y decís: bueno, me contaron que Cristo es esto, nunca vas a hablar de Él. Pero cuando tuviste una experiencia vibrante de Cristo en tu vida, cuando lo experimentaste en carne propia, cuando estuvo a tu lado frente a esa crisis que estuviste pasando, frente a esa situación crítica, y percibiste que Él está contigo. O tal vez no lo hayas percibido, porque a veces basamos todas las cosas en las percepciones sensoriales. Bueno, pero si yo no lo siento, ¿será que está? No te bases en los sentidos, porque te pueden confundir. Básate en las promesas de Dios. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te digo, esta noche Jesús está a tu lado. Esta noche Jesús irá a tu casa. Es mejor que vayas hablando con Él. En vez de masticando tu amargura, tu tristeza, decirle: Jesús, en vez de eso yo quiero ir hablando contigo.
Qué lindo caminar y orar y hablar con Él. Entonces, notamos que una experiencia personal hace que la persona hable, anuncie a otros. Eso os anunciamos, dice Juan en el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Se refiere a todos los que conocen a Cristo. Yo creo que nosotros percibimos la comunión aunque vayamos a un lugar extraño donde no conocemos a nadie, pero nos ponemos a hablar un ratito con alguien y si es un verdadero creyente, al ratito decimos, tiene algo, hay algo en esta persona. Y le decimos, ¿vos sos creyente? Sí. Ya me parecía, había algo. Esa es la comunión del Espíritu Santo que nos comunica con otros. Eso nos diferencia de otras personas que no creen. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. No podemos tener comunión con los hermanos y no comunión con Dios el Padre y el Hijo. Tampoco a la inversa. No puedo decir, yo conozco, yo tengo comunión con Dios. Y con los hermanos, bueno, con los hermanos más o menos. No, es un absurdo, es una mentira. Si yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con mis hermanos que también son hijos de Dios. Amén. Claro, esto nos está enseñando la palabra. Y en el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros damos testimonio de Cristo, si nosotros vivimos lo que este pasaje nos enseña, si nosotros tenemos comunión con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y con los hermanos, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Tristeza, gozo, gozo. La pregunta es, ¿no será que por eso tengo muchas veces tristeza, dolor, aflicción, decaimiento, depresión? Porque cuando yo tengo comunión con Dios el Padre, cuando tengo comunión con su Hijo Jesucristo y cuando tengo comunión con mis hermanos en la fe, viene el gozo del Señor a llenar mi corazón. Y esto es glorioso. Nos da una nueva perspectiva de vida. Da ganas de ser cristiano al estilo de la Biblia. No un cristianismo light, no un cristianismo nominal, sino un cristianismo de verdad. Y vamos a un punto más. Al punto número 9. Juan se muestra preocupado por la aparición de falsos maestros. En aquella época ya había falsos maestros, había falsos profetas, ya había falsos apóstoles. La gran pregunta es, ¿será que en nuestros días también los hay? ¿O ha mejorado mucho la situación del mundo? En aquellos días Juan se mostraba preocupado por la aparición de falsos maestros que no creían que Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. Bueno, este no es un problema de ahora. En aquella época había muchos místicos que decían, bueno, Jesús vino, pero en realidad no vino en un cuerpo de carne y hueso. Es un espíritu que tiene apariencia humana. Eran los gnósticos, eran los místicos, eran personas que no conocían. Y eso enseñaban. Y los cristianos corrían el riesgo de creer esas cosas. Si yo preguntara, ¿será que los mismos problemas no existen ahora? No. Ahora hay otros problemas. Por ejemplo, de creer que Jesús vino para prosperarme económicamente. Y tengo que poner dinero para que Él me prospere. O Él vino para hacer milagros tras milagros tras milagros. Quiero que escuche una cosa. Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino para prosperar tu economía ni la mía. Pero escucha bien, Jesús hace milagros. Y Jesús prospera la economía. Pero la misión de Cristo no fue eso. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los milagros, la prosperidad y todas las demás cosas son añadiduras que sí nos va a dar. Pero mucha gente sigue a Jesús por los panes y por los peces.
Y si vos le preguntas por qué, bueno, para que me sane, para que me prospere, para que me ayude en mi familia. Y están teniendo una noción o un conocimiento equivocado de quién es Cristo. Como que vino el gran milagrero o el gran prosperador. Cristo vino como Salvador. Pero no quiero que entiendas mal. Cristo hizo, hace y hará milagros. Él hace milagros, pero Él no vino del cielo para hacer milagros. Él vino para buscarnos porque estábamos perdidos rumbo al infierno, rumbo al juicio. Él vino a buscarnos y a salvarnos para darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero cuando le seguimos a Él, no por los panes y los peces, sino porque lo amamos, porque lo aceptamos, porque lo consideramos como lo más grande, lo único que hemos conocido en la vida, empiezan a suceder cosas que tal vez ni pensábamos. Milagros, prosperidad económica. Él mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios quiere. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, mucha gente no busca el reino de Dios, no lo busca Jesús. En los días de Jesús también lo buscaban porque Él le había multiplicado los panes y los peces. Y Él les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, la que permanece. Trabajen por eso. No sé si me explico. Yo no estoy negando que Jesús haga milagros. En mi vida hizo milagros. En mi familia hizo milagros. He visto en la vida de cientos de hermanos que hizo milagros, que le ha prosperado. Pero el error nuestro puede ser solamente eso, esperar de Jesús. Y no como el gran Salvador de nuestras almas. Quisiera leerles en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, para tener un basamento en lo que estoy diciendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, que ha venido físicamente. Bueno, le expliqué antes que este no es un problema actual, era un problema de aquellos días, que los problemas actuales son de otro estilo. La gran pregunta para finalizar es, ¿sigo a Cristo por lo que Cristo me pueda dar o porque lo amo? ¿Sigo a Cristo buscando solamente los panes y los peces? ¿Favores? ¿Milagros? ¿Prosperidad? ¿O sigo porque Él vino del cielo a buscarme y me dice, sígueme, sígueme? Y si Jesús te dijera, si yo no te diera nada, ni sanidad, ni prosperidad, ni nada de tus expectativas, ¿me seguirías igual? Esa es la gran pregunta. Yo le diría, Señor, aunque no me des nada, te sigo igual porque en realidad me diste todo. El perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, me prometes el cielo, vienes a buscarme. Pero cuando lo aceptamos a Él como la prioridad número 1 de nuestra vida, todas las añadiduras comienzan a llegar a nuestra vida.